Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabíais que vuestro clima y vuestra seguridad dependen de un motor invisible ubicado en las profundidades del océano Atlántico? Y que según los datos científicos más recientes, ese motor podría estar cerca de detenerse para siempre, lo que tendría consecuencias irreversibles para el ser humano. Los datos son tan preocupantes que algunos países ya lo consideran una amenaza existencial del mismo nivel que una guerra. ¿Recordáis las supertormentas que aparecían en la película El día de mañana y que llegaban a congelar Nueva York? Pues esa película se basó en una posibilidad científica real, el colapso de la AMOC. Pero, ¿qué hay de cierto en esa pesadilla que nos describió Hollywood? Mucho de lo que nos muestra la película dirigida por Roland Emmerich es ficción, especialmente la velocidad a la que se produce la catástrofe, pero otra parte es una realidad climática que, aunque no ocurrirá en tan solo un fin de semana, como vemos en el filme, ya le está robando el sueño a parte de la comunidad científica. Y es que el posible colapso de la AMOC ha dejado de ser una simple preocupación de laboratorio para convertirse en una cuestión de seguridad nacional para países como Islandia. Esas siglas inglesas AMOC significan en español circulación de vuelco meridional del Atlántico y es el motor térmico más importante de nuestro planeta, algo así como el sistema de calefacción central de nuestra casa común, la Tierra. En 2024, un grupo de 40 científicos internacionales hizo público un mensaje desesperado desde Islandia. El motor del clima europeo está al borde del abismo y no estamos preparados. En su carta abierta advertían de que el riesgo de un colapso de la AMOC es mucho mayor de lo que creíamos y que su impacto sería devastador, especialmente para los países nórdicos, pero también para otros muchos. No es una predicción lejana, es una llamada de socorro de quienes mejor conocen las gélidas aguas del Atlántico Norte. Antes de hablaros de los últimos y polémicos estudios que se han hecho al respecto, os estaréis preguntando, ¿pero qué es exactamente la AMOC? Es un sistema de corrientes superficiales y profundas en el océano Atlántico. Imaginad una gigantesca cinta transportadora de agua que recorre el Atlántico de punta a punta, una autopista acuática que cada segundo desplaza la cifra de 17 millones de metros cúbicos de agua hacia el norte, lo que vendría a ser como volcar el contenido de 6.800 piscinas olímpicas sobre el océano en lo que tardáis en parpadear. En la superficie de este sistema de corrientes llamado AMOC, el agua cálida de los trópicos viaja hacia el norte, en lo que conocemos como la corriente del Atlántico Norte. A menudo la confundimos con la corriente del Golfo, pero no son exactamente lo mismo. La del Golfo, que también es un componente esencial de la AMOC, es una autopista superficial, empujada principalmente por el viento. Si la AMOC colapsa, la corriente del Golfo seguiría existiendo porque son los vientos los que la mueven. Y los vientos no van a dejar de soplar, pero perdería su capacidad de transportar el calor tropical hacia Europa. Volvamos con la corriente del Atlántico Norte y la AMOC. Al llegar cerca de Groenlandia e Islandia, esa agua libera su calor a la atmósfera, se enfría, se vuelve más salada y por tanto más densa y pesada. ¿Por qué ocurre esto? Es el resultado de un equilibrio físico muy preciso. Durante su travesía por los trópicos, el sol evapora el agua dulce y deja la sal. Además, los vientos alisios empujan esa humedad hacia el Pacífico, dejando el Atlántico más salado que otros océanos. A esto se suma que el Mediterráneo inyecta agua muy densa a través del estrecho de Gibraltar, pero el empujón final ocurre en las latitudes gélidas. Al congelarse el agua de mar y formarse hielo, la estructura cristalina de este no permite la entrada de sal, de modo que es rechazada hacia el agua líquida inferior en un proceso llamado rechazo de salmuera. Esta combinación de frío extremo y exceso de sal hace que el agua bajo el hielo marino se vuelva tan pesada
que se hunde hacia el abismo. Y una vez en las profundidades, fluye hacia el sur, recorriendo miles de kilómetros por el fondo marino. Esa corriente de agua fría y profunda cruza la cuenca del Océano Antártico alrededor de Sudáfrica, donde se divide en dos rutas. Una de ellas va hacia el Océano Índico y la otra hacia el Pacífico, pasando por Australia. En esos dos océanos, al interactuar con aguas de mayor temperatura, el agua se vuelve más cálida y menos salada, y por tanto asciende y reinicia el ciclo de circulación, de nuevo hacia el norte por el Atlántico, rumbo a Groenlandia. A todo este gran baile de enormes masas de agua impulsado por los cambios de densidad y temperatura se le llama circulación termohalina, por el prefijo de origen griego termo, que significa calor o temperatura, y la palabra halos, que significa sal. Según explica el oceanógrafo Stefan Rahmstorf, este sistema transporta cerca de 1 petavatio de calor hacia el norte. Para que os hagáis una idea de su magnitud, el caudal de la Amok es tan inmenso que mueve cerca de 15 veces más agua que todos los ríos de la Tierra juntos. Este transporte masivo de energía es uno de los grandes escudos que evita que el clima de Europa sufra una glaciación regional y se asemeje más al del norte de Canadá o Siberia. Y todo este proceso ocurre a un ritmo muy pausado. Una gota de agua tarda entre 1000 y 3000 años en completar este gran viaje de ida y vuelta por los océanos. Como decimos, se trata de una maquinaria climática de una potencia descomunal que, si se detuviera, dejaría de inyectar una gran cantidad de calor en las latitudes europeas. Si el agua no se hunde debido a que el deshielo, especialmente el de la gran capa de hielo de Groenlandia, la ha vuelto demasiado dulce y ligera, la cinta se para. ¿Y cómo se descubrió que este sistema de corrientes puede detenerse? Fue gracias al padre de la oceanografía física moderna, el oceanógrafo estadounidense Henry Stommel, según se recoge en la biografía escrita por su colega y amigo, el también oceanógrafo estadounidense Carl Wunsch. Stommel fue un hombre de una gran curiosidad que en 1961 demostró matemáticamente que este sistema de corrientes no es inmutable. A través de un modelo muy sencillo, él vio que la Amok tiene dos estados, lo que los científicos llaman biestabilidad. Uno estable, en el que el motor funciona y nos da este clima templado, y otro de parada, donde todo se detendría de forma abrupta si se cruzara un punto de no retorno. Y resulta que ese punto de no retorno podría estar mucho más cerca de lo que creíamos. Quizá hayáis leído que el gobierno de Islandia activó en noviembre de 2025 su alerta máxima. No es ningún bulo de Internet. El Consejo de Seguridad Nacional de Islandia ha clasificado oficialmente el colapso de la Amok como un riesgo existencial y una amenaza para su seguridad nacional. Es la primera vez que un país eleva un riesgo climático al mismo nivel que una guerra o una catástrofe geológica inminente. El ministro de Clima islandés, el político Jóhann Páll Jóhannsson, ha sido muy tajante en sus declaraciones recientes. Esperar a tener una certeza estadística absoluta antes de actuar sería una negligencia grave. En Islandia temen que, si la corriente se detiene, sus costas queden bloqueadas por el hielo marino y sus zonas de pesca, que son el pulmón de su economía, colapsen por completo. Esta decisión ha provocado un efecto dominó en otros países vecinos como Noruega, Irlanda y el Reino Unido, que han empezado a revisar sus propios planes de contingencia ante la posibilidad de un enfriamiento local profundo, cuya primera señal ya es visible en forma de una inquietante mancha fría al sur de Groenlandia, en un planeta que, por extraño que parezca, no para de calentarse globalmente. ¿Pero qué dice la ciencia? ¿La Amok se va a detener mañana? Hay mucho debate al respecto porque tenemos dos visiones enfrentadas. La primera de ellas advierte de un colapso mucho más cercano de lo que pensábamos. Uno de los estudios que más impacto ha tenido es el de los hermanos daneses Peter Ditlevsen, físico del Instituto Niels Bohr, y Susanne Ditlevsen,
matemática en la Universidad de Copenhague. Su investigación, que fue portada en Nature Communications en julio de 2023, utilizó métodos estadísticos muy avanzados para analizar las temperaturas de la superficie del mar desde el año 1870 y usarlas como un indicador indirecto, ya que apenas contamos con mediciones directas de la corriente desde hace un par de décadas. La labor de Susanne Ditlevsen, quien también es presidenta de la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras, es especialmente notable. Aplicó modelos matemáticos que se usan en biología para entender sistemas que no siguen líneas rectas. Su conclusión es impactante. Estiman con un 95% de confianza que la AMOC podría colapsar en cualquier momento entre 2025 y 2095, situando el año más probable en torno al 2057. Según Susanne, el sistema ya ha perdido su resiliencia, un fenómeno que en física llaman ralentización crítica, y los vaivenes que observamos hoy son los síntomas de un motor que está a punto de griparse. No son solo los hermanos Ditlevsen quienes lanzan un mensaje de alarma respecto al colapso de la AMOC. Otros expertos coinciden con ellos. Es el caso del oceanógrafo holandés René van Westen de la Universidad de Utrecht. Van Westen ha liderado simulaciones físicas de una gran complejidad usando supercomputadoras que tardaron meses en procesar los datos. Su equipo ha identificado una huella digital física en el Atlántico Sur, cerca de Sudáfrica, un cambio en el flujo de sal que confirma que la corriente está perdiendo su capacidad de autorregularse. Según sus últimos trabajos presentados entre 2025 y principios de 2026, el sistema se está acercando a una bifurcación catastrófica debido a la inyección masiva de agua dulce procedente del deshielo de Groenlandia. El agua dulce, al ser menos densa que la salada, flota en la superficie y actúa como una tapa que impide que el agua se hunda, estratificando el océano y deteniendo así el motor de la AMOC. Sin embargo, también debemos escuchar las voces de otros científicos que piden no caer en el alarmismo y aseguran que la AMOC es mucho más resistente de lo que pensamos. El oceanógrafo británico Jonathan Baker del Met Office del Reino Unido publicó en la revista Nature, en febrero de 2025, un estudio que contradice las visiones más sombrías. Según Baker y su equipo, aunque la corriente se va a debilitar inevitablemente debido al calentamiento global, existen mecanismos de compensación en el océano Antártico, especialmente el potente empuje de los vientos australes que evitarán un colapso total durante este siglo. Para estos expertos, las predicciones de los hermanos Ditlevsen son demasiado pesimistas porque se basan en datos estadísticos y no en la física profunda de las masas de agua. Incluso estudios de instituciones tan prestigiosas como el Instituto de Tecnología de California, el famoso Caltech, sugieren que el debilitamiento se limitará a una reducción de entre el 18% y el 43% para finales de siglo, lo cual es serio, pero está lejos de ser una parada total. Como veis, el debate está servido en la comunidad científica, aunque hay algo en lo que todos coinciden. La corriente está hoy en su punto más débil de los últimos 1600 años. Seguramente muchos os estaréis preguntando, ¿y a nosotros en qué nos afecta todo esto? Vamos a ver lo que ocurriría, por ejemplo, en la península ibérica. Si la AMOC colapsara, España y Portugal perderían el abrigo térmico que les da el Atlántico. Modelos climáticos recientes pintan un panorama paradójico. Por un lado, las temperaturas medias bajarían entre 2 y 4 grados centígrados, especialmente en invierno. El norte y el oeste de la península vivirían heladas mucho más frecuentes y duraderas, afectando seriamente a cultivos emblemáticos como los viñedos de La Rioja o del Duero, tanto en su zona portuguesa como en la española. Sin embargo, el problema más grave no sería el frío, sino la lluvia. Un colapso de la corriente desplazaría hacia el sur la corriente en chorro o jet stream.
la autopista de las borrascas, dejando a la península fuera de su alcance habitual. Esto provocaría una paradoja climática. Mientras los campos de la península se quedarían sin lluvias, las borrascas se desplazarían tanto que podrían llevar precipitaciones inusuales al norte de África, alterando por completo ecosistemas que llevan miles de años siendo desérticos. Para España y Portugal, el colapso de la AMOC se traduciría en una sequía extrema y prolongada. Se estima que en regiones como Andalucía, Murcia o el Alentejo, la estación seca podría intensificarse hasta un 60%. Esto pondría en jaque sectores fundamentales de la economía. El olivar andaluz, por ejemplo, se enfrentaría a un doble castigo: heladas en momentos críticos de la floración y una falta de agua que haría inviable gran parte de la producción actual. En las costas lusas, la alteración de las corrientes marinas podría hacer desaparecer la riqueza de sus caladeros, golpeando el corazón de su industria pesquera. En el sureste, la huerta de Europa que tenemos en Murcia y Almería vería cómo sus acuíferos dejan de recargarse, lo que elevaría mucho el precio de las hortalizas. Por si fuera poco, la redistribución de las aguas haría que el nivel del mar en el Mediterráneo y el Atlántico peninsular subiera entre 10 y 30 centímetros adicionales por encima de lo ya previsto por el calentamiento global, amenazando playas e infraestructuras turísticas. ¿Y qué sucedería al otro lado del Atlántico si la AMOC colapsara? La situación sería igual de compleja y preocupante en el continente americano, que viviría lo que los científicos llaman un dipolo climático, un futuro de contrastes brutales. En América del Norte, especialmente en la costa este de Estados Unidos y Canadá, el frenazo de la AMOC provocaría un ascenso del nivel del mar mucho más rápido que el promedio global. Al ralentizarse la corriente, el agua se amontonaría contra la costa este americana. ¿Por qué? Aquí entra la física. Actualmente, debido a la rotación de la Tierra y al equilibrio dinámico de las corrientes, el nivel del mar en la costa este de Estados Unidos está deprimido, casi 1 metro por debajo de lo que le correspondería. Si la AMOC colapsa y ese impulso se detiene, el agua regresa hacia la costa y el océano se expande de golpe. No es solo que se derrita el hielo, es que el propio océano se hincha. Ciudades como Nueva York, Boston o Miami podrían ver subidas de hasta 50 o 70 centímetros adicionales, lo que multiplicaría las inundaciones costeras, incluso en días de sol. Además, el calor que la corriente ya no transportaría hacia el norte se quedaría atrapado en el Ecuador, lo que podría alimentar huracanes con una energía inusual en el Caribe y el Golfo de México. En México, Centroamérica y el Caribe, el colapso de la AMOC movería hacia el sur la zona de convergencia intertropical, que es básicamente el cinturón de lluvias del planeta. Esto traería sequías aún más severas al llamado corredor seco centroamericano, afectando a países como Guatemala, Honduras y El Salvador. Como bien sabéis, allí la agricultura de granos básicos como el maíz y el frijol es vital. Un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, advierte que esto agravaría la inseguridad alimentaria y dispararía los flujos migratorios hacia el norte, creando una crisis humanitaria sin precedentes. Si bajamos a América del Sur, las investigadoras argentinas Josefina Blázquez y María Paz Chidichimo han publicado trabajos muy esclarecedores sobre este dipolo, mientras que el norte del continente, en países como Colombia o Venezuela, podría experimentar un aumento de las lluvias y un ligero enfriamiento. El cono sur viviría la cara amarga. En Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, el calor atrapado en el Atlántico Sur y la falta de humedad oceánica debilitarían los frentes de tormenta. Esto provocaría olas de calor más extremas en verano y una sequía que golpearía duramente a la Cuenca del Plata, una de las regiones agrícolas más fértiles del mundo. Pero lo más preocupante para Sudamérica sería el destino de la Amazonia. Científicos brasileños, liderados por el biólogo Bernardo Flores, dieron la voz de alarma en la revista Nature en febrero de 2024.
La combinación de la deforestación local, el aumento de la temperatura y los cambios en las corrientes oceánicas podría causar el colapso de hasta el 47% de la selva amazónica, convirtiéndola en una sabana seca y transformando el mayor sumidero de carbono del mundo, es decir, el lugar que más CO2 absorbe y limpia de nuestra atmósfera, en una fuente de emisiones, lo que nos metería en un bucle de calentamiento imparable. Y no creáis que el problema se queda solo en el Atlántico. Este caos oceánico empujaría lo que los científicos llaman el ecuador térmico hacia el sur. Esto tendría un efecto dominó al otro lado del mundo. Los monzones que riegan la India, China y el sudeste asiático se debilitarían drásticamente. Estamos hablando de que el patrón de lluvias del que depende la agricultura que alimenta a casi la mitad de la población humana, más de 3.000 millones de personas, podría fallar. Como veis, si el corazón del océano deja de latir en el Atlántico, al final el infarto lo sufre todo el planeta. Para entender la rapidez con la que esto puede suceder, la historia de la Tierra nos ofrece una advertencia a través de un evento llamado el Dryas reciente. Ocurrió hace unos 12.800 años, cuando el planeta salía de la última glaciación. De repente, en América del Norte, el colapso de una inmensa presa de hielo liberó el agua dulce acumulada en el lago glacial Agassiz. Investigaciones recientes sugieren que este flujo masivo viajó hacia el norte por el río Mackenzie hasta el Ártico, vertiendo tal cantidad de agua dulce que la AMOC se detuvo casi de la noche a la mañana. Los registros en los núcleos de hielo muestran que las temperaturas en Groenlandia cayeron hasta 15 grados en cuestión de apenas 3 años. Fue un golpe climático que duró más de 1000 años y que cambió el curso de nuestra historia. Sobre este tema es cierto que existe una hipótesis alternativa defendida por investigadores como los estadounidenses James Kennett y Richard Firestone, quienes sostienen que el detonante fue el impacto de un cometa. Sin embargo, esta teoría no ha obtenido el visto bueno de la gran mayoría de la comunidad científica, que considera que no hay pruebas de tal impacto y mantiene el vertido de agua dulce como la causa principal y demostrada. Aquel parón de la AMOC pudo obligar a nuestra especie a reinventarse para no desaparecer. Por ejemplo, en Oriente Próximo, los pueblos de la cultura natufiense disfrutaban de un clima suave con bosques y cereales silvestres, pero cuando el motor oceánico se detuvo, su mundo se volvió gélido y seco en apenas una década. Según arqueólogos y prehistoriadores de renombre internacional, como Oren Bar Yosef, de la Universidad de Harvard, o Anna Belfer Cohen, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, al escasear los alimentos que recolectaban algunas de aquellas comunidades natufienses, tomaron una decisión que cambiaría el destino de la humanidad. Empezaron a cultivar sus propias semillas y a domesticar animales para asegurar la comida. Aquella crisis ambiental fue el detonante que aceleró el paso de los humanos hacia el Neolítico. Este precedente nos enseña que el clima no siempre cambia poco a poco. A veces salta de un estado a otro como un interruptor que se apaga. Según investigadores como el neerlandés Sybren Drifthout de la Universidad de Utrecht, muchos de los modelos climáticos que se usaban hasta hace poco tenían sesgos estructurales, es decir, estaban configurados de forma que la corriente tendía siempre al equilibrio, ignorando lo cerca que podíamos estar de un punto de no retorno. Sin embargo, a medida que los modelos ganan resolución y captan mejor algunos detalles como los remolinos oceánicos, las señales de alarma se vuelven más nítidas y preocupantes. En la actualidad, la situación de la AMOC no es solo una curiosidad científica, es el soporte invisible de nuestra civilización, de nuestra seguridad alimentaria y de nuestro orden social, porque los cambios climatológicos no son solo una cuestión de cuánto cae la temperatura, sino de igualdad o desigualdad. Quién tiene comida, quién tiene agua y quién se ve obligado a migrar son preguntas que podrían definir las próximas décadas. ¿Estamos a tiempo de evitar el peor de los escenarios?
la única herramienta efectiva que tenemos es la reducción inmediata y masiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si logramos frenar el calentamiento global, el deshielo de Groenlandia se ralentizará y el motor de la AMOC tendrá una oportunidad de estabilizarse. Según expertos como Stefan Rahmstorf, lo que hagamos en esta década determinará si preservamos el flujo de calor que sostiene la vida tal y como la conocemos o si permitimos que el motor del mundo se detenga definitivamente. ¿Y vosotros, qué opináis de este tema? ¿Creéis que deberíamos estar vigilantes a lo que ocurre con la AMOC? ¿O pensáis que se está exagerando el riesgo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Por cierto, si queréis conocer cuál fue el peor año de la historia para el ser humano, os interesará ver este vídeo que hicimos sobre el tema. Y si queréis conocer nuevas historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.